Con ustedes, el profesor Pablo Pelotudelli. Buenas noches. El otro día, en una improvisada reunión, dije que ya había avisado antes de que comenzaran los videos cómo estaba representado el profesor, cómo se llamaba y cómo aparecían representados los alumnos. Pero siendo tantas las clases, después lo dudé. En todo caso, ahora ya todo el mundo lo sabe. Así que el que no quiere verlo, el video, no lo ve. Si en todo caso estos videos son el resultado de peleas que exceden a los alumnos, bienvenidas sean estas peleas, puesto que ahora existen estos videos. Al que no le gusta, de última no es negativo, no lo ve y es neutro, nulo. Y a los que les sirve es un contenido positivo. Así que si esto es resultado de ciertas disputas, es un resultado muy positivo de ellas. Esta es una página comunitaria que tiene un administrador, no tiene ninguna pertenencia institucional. ¿Qué significa esto? Que en esta página se puede decir, si se quiere, que Buda fundó las polis. En todo caso, si seguidores del pedagogo feliz recomiendan ciertos videos en ciertas aulas, habrá que confiar en la honestidad de esa persona de que esos videos tienen contenido que son académicamente serios. Y también dicen que el pedagogo feliz no debería ser el pedagogo feliz, sino que tendría que tener un nombre en particular. Pero, ¿qué hubiera sido del zorro si todo el mundo supiera que era Diego de la Vega? No hubiera podido cumplir su misión. Por lo tanto, el pedagogo, este paladín de la educación, este guerrero de las aulas, va a seguir oculto, por varios motivos. Por haber sido amenazado por la Asociación del Aprendizaje Significativo, para ser amado por su belleza intelectual y no su belleza carnal, y porque se le da la gana. Y ahora voy a hacer una revelación que a muchos los conmoverá. Batman es en realidad el millonario Bruno Díaz. Pero el pedagogo feliz, seguro que nadie se dio cuenta quién es. Por lo menos según ciertas autoridades. Bueno, ahora voy a dar clase como a mí me gustaría dar clase. Va a ser una historia relatada a través de las fuentes. Comenzamos. Todos estos ítems convergen básicamente en la desarticulación de la Asociación de los Ciudadanos de la Polis. El que merece ser explicado puntualmente acá es el de la aparición de las asociaciones privadas, como por ejemplo asociaciones religiosas como los misterios pitagóricos, religiones de salvación individual, no esas religiones de procesiones en las cuales todos los ciudadanos participaban y se sentían miembros de una misma entidad política. También la aparición de géneros literarios como la novela, que uno la lee solo en su casa, y no esos festivales de tragedia y de comedia donde todo el pueblo asistía en su conjunto y se mostraba la unidad del grupo. También asociaciones de mercaderes. Otros ítems reflejan la desaparición o comienzo de la desaparición de la tríada ciudadano, guerrero, propietario, como por ejemplo los mercenarios o la crematística, el hecho de la cada vez más mayor polarización de la riqueza. En el siglo II después de Cristo, Plutarco escribe las vidas de Agis y Cleómenes, reyes espartanos del siglo III antes de Cristo, ya en época helenística, que intentaron reformar el sistema espartano ante su decadencia. Sus vidas son comparadas con las de los reformadores romanos Tiberio y Cayo Graco. Hay aquí algún fragmento en el cual comienza esas vidas. El principio de la corrupción y decadencia de la República de los Lacedemonios casi ha de tomarse desde que, destruyendo el imperio de los atenienses, comenzaron a abundar en oro y en plata. Con todo, habiendo guardado en las sucesiones el número de familias que estableció Licurgo y dejando en consecuencia el padre al hijo su lote, puede decirse que este orden y la igualdad que él mantuvo levantaban a la República de la postración en que caía por otros yerros. Pero siendo Éforo un hombre poderoso y de carácter obstinado y duro, llamado Epitadeo, por disensiones que había tenido con su hijo, escribió una retra, por la cual era permitido a todo ciudadano dar su casa y lote en vida a quien quisiese, o dejárselos por testamento.
Este, pues, para satisfacer su propio enojo, propuso la ley, pero los demás ciudadanos, admitiéndola y confirmándola por codicia, destruyeron uno de los más sabios establecimientos, porque los poderosos adquirieron ya sin escrúpulos, arrojando de sus sucesiones a los herederos naturales, y bien presto reducidas las haciendas a pocos poseedores. No se vio en la ciudad más que pobreza, la cual introdujo el servilismo y la falta de vagar para las ocupaciones honestas, justamente con la envidia y el odio a los que eran ricos. Así es que no habría quedado más que unos 700 espartiatas, y de estos acaso 100 solamente eran los que poseían tierras y patrimonio, y todos los demás no eran más que una turba sedentaria, miserable y sin derechos, que en las guerras exteriores defendía a la república tibia y flojamente, y en casa siempre estaba en acecho de ocasión oportuna para la mudanza y trastorno del gobierno. La letra es una ley. Es común que un hecho político o socioeconómico sea presentado anecdóticamente, es decir, en la pelea entre un padre y un hijo. Pero es obvio que detrás de esa pelea está lo que dice el propio Plutarco, el fin de la guerra del Peloponeso y la victoria de Esparta, y que a partir de ahí fluyeron riquezas que de alguna manera había que invertir, es decir, comprar tierra. Ya se ve en este fragmento cómo se considera que el que tiene propiedad es el que verdaderamente defiende la patria. En cambio, los que no tienen propiedad la defienden tibiamente. Aristóteles, en la Política, da una versión un poco más misógina del asunto, pero no esencialmente diferente. El que no esté bien dispuesto en lo referente a las mujeres parece, como ya se dijo antes, que no solo produce un cierto indecoro del régimen mismo, sino que fomenta de algún modo la avaricia. Después de lo que se acaba de decir, podría alguien censurar la desigualdad de la propiedad, ya que sucede que unos poseen una hacienda excesivamente grande y otros una totalmente pequeña. Por eso la tierra ha pasado a unos pocos. Esto también está mal regulado por las leyes. El desaprobó comprar o vender la tierra propia, y lo hizo con razón, pero dio la posibilidad de donarla o legarla a los que quisieran, y el resultado es necesariamente el mismo en ambos casos. Es de las mujeres casi las 2/5 partes del país por haber muchas herederas, y porque se dan grandes dotes. Hubiera sido mejor haber ordenado no dar ninguna dote o una pequeña o moderada. En la actualidad es posible dar en matrimonio a la heredera a quien su padre quiera, y si muere sin testar, al que deje como tutor. Ese la entrega en matrimonio a quien le plazca. Así pues, pudiendo el país alimentar a 1.500 jinetes y a 30.000 hoplitas, el número de ciudadanos llegó a menos de 1.000. Los hechos mismos han mostrado con evidencia lo mala que era esa legislación. La ciudad no pudo soportar un solo revés, y pereció por falta de hombres. El legislador al que se refiere Aristóteles es Licurgo. El revés que no pudo soportar la ciudad es la batalla de Leuctra del año 371 a.C. Allí murieron 400 espartiatas y aparentemente la ciudad nunca pudo recuperarse de esa pérdida. Con ello se da por terminada la hegemonía espartana, que habría comenzado al finalizar la guerra del Peloponeso. Y, continuando con la vida de Agis de Plutarco, estas eran las medidas que él se disponía a tomar. A pesar de esto, habiendo proporcionado a Agis que Lisandro fuese nombrado éforo, pasó inmediatamente una letra a los suya a los ancianos, cuyos capítulos eran que los deudores quedarían libres de sus deudas, que se dividirían el territorio y de la tierra que hay desde el barranco de Pelene al Taigeto, a Malea y a Celasia, se formarían 4.500 lotes, y de la que cae fuera de esta línea 15.000, y ésta se repartiría entre los periecos que pudieran llevar armas, y la de dentro de la línea entre los mismos espartiatas. Que el número de estos se completaría con aquellos periecos y forasteros que se recomendasen por su figura y su educación liberal, y que estando en buena edad tuviesen la conveniente robustez. Y, finalmente, que estos nuevos espartiatas se dividirían en 15 mesas públicas de 200 a 400, observando el mismo método de vida que sus progenitores.
La reforma salió mal por culpa de los ancianos y las mujeres, y Agis fue asesinado. Posteriormente vino otro rey, Cleómenes, que intentó hacer la misma reforma, pero tuvo una muy buena idea, que es que primero hay que poner a la polis en estado de guerra y dentro de ese estado de turbación, ahí hacer la reforma, que sería más fácil implementarla. Eso, a lo largo de la historia, a veces ha funcionado. Reflexionó después que en la guerra podría hacerse mejor la mudanza que no en tiempo de paz, y con esta mira indispuso a la república con los aqueos, que ya habían dado motivos de queja. Porque Arato, que era el que entre estos todo lo mandaba, quiso desde el principio reunir a todos los del Peloponeso en un orden común, y este era el fin de sus muchas expediciones y de su largo mando, por creer que sólo así se librarían de ser molestados por los enemigos de afuera. Habíansele agregado ya casi todos, faltando solamente los lacedemonios, los eleos y los árcades, los que a los lacedemonios estaban unidos. En esto Cleómenes pudo haberse inspirado en Eneas Táctico, autor militar de mediados del siglo IV, que recomendaba justamente mantener la paz social mientras estaba en guerra y por lo tanto hacer reformas. Respecto a quienes en la ciudad albergan sentimientos de hostilidad al régimen establecido, hay que comportarse como dije anteriormente. Se ha de llevar a la concordia en la mayor medida posible y cuanto más tiempo mejor a la muchedumbre de los ciudadanos, disciplinándolos poco a poco y mediante diversas medidas, pero sobre todo aliviando la situación de los deudores con una disminución de los intereses o incluso con su total abolición. O, si las circunstancias se vuelven demasiado peligrosas, habrá también que abolir parcialmente las deudas e incluso, si es necesario, suprimirlas en su totalidad, pues la existencia de hombres en esas condiciones entre los reservistas representa el mayor peligro. Además, habrá que proporcionar a los menesterosos los recursos que necesiten. Finalmente, el sistema espartano terminó en el año 207 a.C., menos de medio siglo después de las frustradas reformas de Agis y Cleómenes. Fue Nabis, teóricamente perteneciente a una de las familias reales, pero que ejerció el poder como tirano, quien terminó con el sistema. Él sí implementó reformas, pero las implementó de la única forma que éstas se podían hacer, por la fuerza. Acaba un fragmento que me pareció muy interesante de cómo Nabis intentaba recaudar dinero. Finalmente, no en vano, Polibio lo presenta como un tirano. Ideó también una máquina, si es que se le puede aplicar este nombre. Se trataba de una efigie de mujer recubierta de ricas vestiduras. Tenía un gran parecido con su propia esposa. Iba convocando regularmente a los ciudadanos con el ánimo de sacarles dinero. Primero les dirigía amablemente un largo parlamento. Señalaba el peligro que los saqueos significaban para la ciudad y para el país. Les hacía ver la gran cantidad de mercenarios que sostenía con vistas a la seguridad y, además, los gastos que implicaban las ceremonias religiosas y los servicios de la comunidad. Si los convocados cedían ante estos argumentos, ello bastaba para sus propósitos. Pero si alguno los negaba y rehusaba pagar la suma impuesta, decía lo que sigue: seguramente yo soy incapaz de persuadirte, pero me parece que esta, Apega, te convencerá. Apega era el nombre de su esposa. Él decía esto y al punto aparecía la estatua de que hablé un poco más arriba. El déspota la cogía de la mano y la hacía levantarse de su asiento. Ella abrazaba al hombre y, poco a poco, los echaba contra su pecho. Por debajo de los vestidos tenía los brazos y los antebrazos erizados de clavos metálicos e, igualmente, los pechos. Cuando había aplicado las manos de la estatua a la espalda del hombre, Nabis, por medio de ciertos resortes, empujaba más a su víctima hacia los pechos de aquella escultura. La víctima, así oprimida, lanzaba gritos desgarradores. Aquel tirano mató de esta manera a muchos que se habían negado a pagarle un tributo. Después de las guerras médicas, los persas ya no intentaron invadir Grecia. Solamente pusieron dinero para que los griegos se peleen entre sí. Pero 3 años después del fin de la guerra del Peloponeso,
en el año 401 a.C., hubo una guerra civil en Persia en la cual Ciro el Joven, sátrapa de la región de Jonia, contrata a 10.000 mercenarios griegos para disputarle el trono a su hermano Artajerjes II. Ese ejército marcha hasta Babilonia, es decir, prácticamente al centro del imperio persa, y allí tiene lugar la batalla de Cunasa, en la cual ocurre el acontecimiento que un joven Jenofonte que participaba de la expedición a continuación describe. Ya no separaban a las dos falanges entre sí más de 3 o 4 estadios, cuando los griegos entonaron el peán y empezaron a avanzar contra los enemigos. Como en su avance una parte de la falange rompió la línea, los que se quedaron atrás empezaron a correr. Al mismo tiempo, entonaron el grito de guerra al unísono, como acostumbraban a hacerlo en honor de Enialio, y todos corrieron a la vez. Dicen algunos que también golpearon sus lanzas contra sus escudos para asustar a los caballos. Antes de llegar a tiro de arco, los bárbaros dieron media vuelta y huyeron. Entonces los griegos los perseguían con todas sus fuerzas y se gritaban unos a otros que no corrieran precipitadamente, sino que los persiguieran en orden. Los carros eran arrastrados, ya entre los mismos enemigos, ya por las filas de los griegos, sin conductores. Cuando los veían venir, los griegos abrían su formación. Hubo también alguno que, desconcertado como en un hipódromo, fue cogido, pero ni siquiera sufrió daño, dijeron, ni tampoco ningún otro griego en esta batalla, excepto en el ala izquierda, que decían que uno fue alcanzado por una flecha. Como describe Jenofonte, el contingente griego gana la batalla para Ciro el Joven. Estos soldados ya no son los hoplitas de infantería pesada, sino los peltastas. Por eso pueden abrir fácilmente sus líneas y dejar pasar los carros. La batalla la gana tácticamente Ciro el Joven, pero este muere y entonces inmediatamente la victoria pasa a su oponente, Artajerjes, puesto que la guerra era por ver quién iba a ser rey y finalmente quedó uno solo. Es decir, que todo el ejército de Ciro el Joven se pasa al hermano que quedó vivo. Y es en ese momento que comienza la aventura de la expedición de los 10.000. La aventura no es haber ganado la batalla, la aventura es volver. Y a continuación Jenofonte explica por qué el rey persa no los va a querer dejar volver. Mientras esto acontecía, era evidente que Arieo y los suyos prestaban menos atención a los griegos, de manera que a causa de esta actitud la mayor parte de los griegos no estaban contentos, sino que se acercaban a Clearco y a los demás estrategos y les decían, ¿qué esperamos? ¿Acaso no sabemos que el rey no regatearía ningún esfuerzo para aniquilarnos, a fin de que los demás griegos tuvieran miedo de emprender una expedición militar contra el gran rey? Ahora nos sugiere que nos quedemos aquí porque su ejército está disperso, pero en cuanto lo haya reunido de nuevo, podemos tener la seguridad de que nos atacará. La notoria debilidad persa hizo que algunos oradores atenienses, como Isócrates, muestren que la única forma de terminar con el estado de guerra permanente entre los griegos es llevar la guerra a un enemigo común, los persas. Es preciso que vosotros mismos examinéis cuánta felicidad alcanzaríamos si la guerra que hay entre nosotros la hiciéramos contra los continentales y transportásemos a Europa la fortuna de Asia. Y no os marchéis solo como gente que me ha escuchado, sino que quienes puedan actuar se animen entre sí, e intenten reconciliar nuestra ciudad y la de los lacedemonios. Quienes disputan sobre la elocuencia dejen de escribir contra la fianza, y sobre otras cosas de las que hablan a tontas y a locas, y rivalicen en sus discursos sobre este tema, y examinen cómo hablarán mejor que yo de este mismo asunto. La superioridad que sentían los griegos con respecto a los bárbaros, entre los que se incluyen los persas, puede verse en la obra helenística Las Etiópicas, ambientada en el siglo V a.C., es decir, en la época de oro de las Póleis.
Esta novela, que es muy amena, llena de relatos fantásticos, narra la historia de la hija del rey de Nubia, que por estar su madre teniendo sexo con el rey, mirando la imagen de una diosa blanca, la hija sale blanca. Por lo tanto, tiene que despojarse de ella al nacer para no ser acusada de adulterio, y es enviada a Grecia. La historia narra cómo ella, junto a un galán, vuelven a Etiopía, donde finalmente la historia termina bien y es reconocida como hija por el rey. En esa obra podemos leer el siguiente fragmento. Te saludo, Arsace, mujer de sangre real. Los presentes, escandalizados, dejaron escapar un murmullo de indignación ante su temeridad e insolencia, atribuyendo el hecho de que no se hubiera postrado a un acto de rebeldía. Pero Arsace dijo sonriendo: disculpadle su ignorancia, es un extranjero, más aún, un griego que padece del habitual desprecio que allí se siente por nosotros. Arsace, la mujer de sangre real, es esposa del sátrapa de Egipto, y ahí se ve como el galán, el griego, no quiere hacer la prosquinesis, es decir, arrodillarse frente a la autoridad, como se haría en una civilización de templo y palacio. En el siguiente fragmento de la Política, Aristóteles diserta acerca de la crematística. De ahí que algunos creen que esa es la función de la economía doméstica, y acaban por pensar que hay que conservar o aumentar la riqueza monetaria indefinidamente. La causa de esta disposición es el afán de vivir y no de vivir bien. Al ser, en efecto, aquel deseo sin límites, desean también sin límites los medios producidos. Incluso los que aspiran a vivir bien buscan lo que contribuye a los placeres corporales, y como eso parece que depende de la propiedad, toda su actividad la dedican al negocio. Y por este motivo ha surgido el segundo tipo de crematística. Supuestamente, este deseo de la riqueza por la riqueza misma iría en contra de la riqueza a disposición de la polis que habrían tenido los ciudadanos en el siglo anterior. Sin embargo, me parece un dato demasiado exagerado. Igualmente es notorio que en esta época hay un gran aumento de las transacciones comerciales entre las poleis. Con el fragmento que se leerá a continuación, Jenofonte cierra sus historias, las helénicas. Narra el resultado de la batalla de Mantinea en el año 362, en el cual dos ligas de poleis, una encabezada por Tebas y la otra por Esparta y Atenas, se enfrentan para ver quién iba a tener la hegemonía en Grecia continental. El resultado refleja el estado de guerra permanente entre los griegos, del cual aparentemente no habría escapatoria. Concluida esta batalla, ocurrió lo contrario de lo que todos los hombres creían que iba a ocurrir, pues cuando estaban concentrada y enfrentada casi toda la Hélade, no había nadie que no creyera, si se combatía, que dominando unos mandarían y dominados otros serían súbditos. Mas el dios obró de tal modo que ambos erigieron un trofeo como vencedores, y ninguno de los dos obstaculizó a los que los erigían. Ambos devolvieron como vencedores los cadáveres bajo treguas, ambos como derrotados los recogieron bajo treguas, y aunque cada uno afirmó que había vencido, ninguno de los dos se vio con algo más que antes de que ocurriera la batalla, ni en territorio, ni en ciudades, ni en imperio. En consecuencia, en la Hélade hubo aún mayor indecisión y confusión después de la batalla que antes. Demóstenes, ese orador ateniense, cuyo paralelo en el mundo romano sería Cicerón, describe en este discurso la necesidad de tener un ejército de guerra permanente para enfrentarse a Filipo de Macedonia, su gran enemigo. De hecho, Demóstenes va a ser ejecutado después de la muerte de Alejandro Magno para asegurar la fidelidad de las poleis griegas. Hay que recordar que en la expedición de Alejandro a Asia, los griegos iban más como rehenes que como aliados, para asegurar la buena conducta en la retaguardia. Obviamente esto es como las huelgas. Después de la victoria, de los resultados, se apropiaron todos.
Me parece que deliberaríais mucho mejor sobre la guerra y el conjunto de los preparativos si tomarais en consideración, varones atenienses, los condicionamientos geográficos de la región contra la que lucháis, y si tuvierais en cuenta que Filipo logra sus propósitos y se los anticipa la mayor parte de las veces, amparándose en los vientos y en las estaciones del año, y ataca tras haber esperado los vientos etesios o el invierno, cuando nosotros no podríamos llegar allí. Así que, teniendo eso bien presente, no debemos hacer la guerra con expediciones de socorro, pues llegaremos al final de todo, sino con preparativos y ejército permanentes. De los tres reinos helenísticos que surgen tras la muerte de Alejandro Magno, el asiático, el Seleucida, es el primero en comenzar a descomponerse. Ya la región de Bactria, actual Afganistán, comienza a separarse prontamente. Luego surgirían de él los reinos del Ponto y el de Pérgamo. Los monarcas helenísticos eran grandes fundadores de ciudades, la más famosa de las cuales es la fundada por Alejandro Magno, Alejandría en Egipto, ciudad que actualmente persiste. Pero estas ciudades ya no eran polis independientes, tenían sí órganos de gobierno, pero solamente en un sentido de gobierno municipal, no de política exterior y ejército. El reino de Macedonia nunca controló totalmente a la región centro y sur de Grecia, las famosas y antiguas poleis que, ahora agrupadas en ligas, trataban de defender su independencia ya por cuestiones ideológicas, con mayor o menor suerte. En cuanto a la monarquía absoluta, recordemos que eso es una categoría abstracta más que una realidad histórica. Todo rey, por más que proclame su poder como absoluto, debe respetar o al menos halagar a una determinada clase social en la cual apoyarse. Hasta el famoso rey Sol, Luis XIV de Francia, tampoco hacía lo que quería, aunque él lo proclamara así. Los que hacían lo que querían, como algunos autócratas rusos del siglo XVIII, terminaban asesinados o depuestos. Es decir, la monarquía absoluta es más una categoría política que una práctica histórica. Este fragmento de instrucciones dadas a un funcionario de Egipto en la época de los Ptolomeos muestra cómo en realidad se quería preservar el sistema preexistente y no implementar una sociedad de loicos. Durante tus giras de inspección, trata al encontrarte con unos y otros de exhortarles a trabajar con mayor ánimo. Haz esto no solo de palabras, sino que si alguno tiene una queja contra los escribas de la aldea o los comarcas con respecto a algún asunto que tenga que ver con el cultivo, examínalo y en cuanto puedas pon fin a tales situaciones. Y cuando la siembra haya sido completada, no sería mala idea si hicieras una cuidadosa inspección, pues, efectivamente, podrás apreciar con detalle los brotes y podrás identificar los campos que hayan sido sembrados de forma impropia, o que no lo hayan sido en absoluto, y te podrás enterar por esto de aquellos que fueron descuidados, y podrás saber si algunos han empleado las semillas para otros propósitos. Además, la siembra del gnomo de acuerdo con los planes de plantación debe ser una de tus principales obligaciones. Y si algunos sufren a causa de sus arrendamientos o han quedado arruinados completamente, no permitas que esto quede sin comprobación. Haz también una relación de los bueyes empleados en las tareas de cultivo, tanto reales como privados, y presta la debida atención a que los terneros del ganado real, cuando estén listos para comer heno, sean enviados a los graneros destinados a criar los terneros. La carta de Aristeas es una obra helenística del siglo III en la cual se describe el proceso por el cual la ley hebrea es traducida al griego, obra conocida como la Septuaginta. En ella se hace un gran elogio de la monarquía como institución de gobierno. Halagado por estas palabras, preguntó al siguiente qué era lo mejor para el pueblo, tener por rey a uno cualquiera o a uno de sangre azul. Aquel respondió: el de mejores cualidades naturales, pues hay reyes de sangre azul que son inhumanos y duros con los súbditos,
Peor aún, incluso algunos de los hombres ordinarios que sintieron en sus carnes la desdicha y participaron de la miseria, cuando tienen el mando sobre los demás se vuelven más crueles que los peores tiranos. Así que, como digo, un buen carácter que se ha familiarizado con la cultura es apto para mandar. Este es tu caso, gran rey, que te fijas no tanto en la gloria y la riqueza del mundo, cuanto en la bondad y el humanismo, en los que has aventajado a todos los hombres, ya que Dios te ha otorgado estas cualidades. También a éste lo alabó durante mucho tiempo y preguntó al último de todos cuál era lo mejor de su reino. A lo que replicó: tener siempre en paz a los súbditos y conseguir una justicia rápida en los juicios. Esto es cosa del soberano si es enemigo del mal y amigo del bien, y da mucha importancia a salvar la vida humana. Como tú, que tienes a la injusticia por el mal más grande y, administrando todas las cosas con justicia, alcanzas una gloria imperecedera, pues Dios te concede tener unos sentimientos santos sin mezcla de ningún mal. El siguiente es un fragmento del primer libro de los Macabeos de la Biblia. Allí se narra cómo Antíoco IV Epífanes trata de consolidar su poder helenizando los territorios que controla, pues su reino ya está acorralado por los romanos. Esto provocó gran conmoción entre los judíos tradicionalistas y fue justamente lo que hizo comenzar la insurrección que terminaría llevando al reino independiente de Judea bajo la dinastía macabea. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey, e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El rey despachó correos a Jerusalén y a las ciudades de Judá, con órdenes escritas. Tenían que adoptar las costumbres extranjeras, se prohibía ofrecer en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, guardar los sábados y las fiestas. Se mandaba contaminar el santuario y a los fieles, construyendo altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Tenían que dejar incircuncisos a los niños y profanarse a sí mismos con toda clase de impurezas y profanaciones, de manera que olvidaran la ley y cambiaran todas las costumbres. Eso es todo. Así es como el pedagogo le gustaría dar clases. Antes había quejas porque el pedagogo leía fuentes cuando los alumnos no habían leído los textos para la clase. Después hubo quejas porque el pedagogo no leía fuentes. Así que, en fin, no va a haber videos de Roma porque ya estaba planeado así y no por las presiones recibidas.